honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en el primer Foro Institucional 2011, Universidad Pública, Sociedad y Estado, actividad organizada por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría. El día de hoy tendremos dos mesas redondas, la primera de ellas denominada La Universidad Pública en Costa Rica en la primera mitad del siglo XXI. Participan en esta mesa redonda el doctor Gabriel Macaya Trejos y el doctor Jorge Rovira Mas. Modera el doctor Manuel Rojas Bolaños, a quien cedo la palabra a partir de este momento. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia a esta primera mesa del Foro Universidad Estatal, Sociedad y Estado. Como ya se anunció, el tema de esta mesa es la Universidad Pública en Costa Rica en la primera mitad del siglo XXI. Y en ella contaremos con la participación de dos distinguidos académicos de esta universidad, los doctores Gabriel Macaya Trejos y Jorge Rovira Mas. Lamentablemente, el doctor Fernando Durán, que también estaba invitado como miembro de esta mesa, a última hora debió excusarse por enfermedad. Bueno, creo que es innecesario hacer una presentación formal de los dos distinguidos participantes. Son dos conocidos académicos, muy conocidos pues en nuestro medio universitario, pero también fuera de él, tanto nacional como internacionalmente. El doctor Macaya ha sido rector de la Universidad de Costa Rica, entre otros cargos, y el doctor Rovira es un académico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, investigador también del Instituto de Investigaciones Sociales. Tanto el doctor Macaya como el doctor Rovira han contribuido al pensamiento universitario sobre la propia Universidad de Costa Rica, pero también sobre la educación superior en general. Se trata pues entonces de una mesa redonda, lástima que no vino el doctor Durán, pero es una mesa redonda de lujo. Seguramente acá van a aflorar puntos de vista coincidentes, pero también divergentes sobre lo que debe ser la universidad pública en la primera mitad del siglo XXI. Desde ópticas académicas y personales, seguramente tendremos un conjunto de puntos de vista sobre lo que debe ser la universidad pública en los próximos 40 años. ¿Cómo ven ellos esta universidad y la universidad pública en general? ¿Hacia dónde se debería ir? Si estamos en el camino correcto o vamos por sendas equivocadas. ¿Qué es lo que se espera de la universidad pública en las próximas décadas? ¿Cuáles son las amenazas que nos acechan? ¿Cuáles son los principales obstáculos internos y externos para alcanzar metas de mejoramiento y de excelencia en la docencia, la investigación y la acción social? Sobre esto de cómo nos están viendo, bueno, va a haber una mesa redonda. ¿Cómo nos están viendo fuera de la universidad? Va a haber una mesa redonda dedicada a eso. Pero no quería dejar la ocasión de decir que me llama mucho la atención que el año pasado se libró una lucha muy intensa alrededor de la negociación sobre el Fondo de la Educación Superior, el FES, el Fondo Especial de la Educación Superior. Y después en realidad fueron 2 años los que se dedicaron a esa lucha, después de llegar a algunos acuerdos. Algunos funcionarios de gobierno, en especial el ministro de Hacienda, insistía en que el FES que se nos otorgó era el más alto de su historia. Bueno, eso parecía entonces un gran logro del gobierno de la señora Chinchilla, pero vayan ustedes y revisan el informe presidencial del 1 de mayo, bueno, que no fue presentado, presentado físicamente el 1 de mayo, pero expuesto unos días después. No hay ninguna mención al FES, y eso como un logro. E incluso cuando se habla de innovación se cita al INA, pero no, las universidades públicas no aparecen. Entonces es interesante tener esa perspectiva, pensar cómo nos están viendo y cómo nos están tomando en cuenta en planes
los que hacen la política y los que supuestamente están lanzando metas para el futuro. Bueno, las preguntas que esbocé son algunas preguntas sobre el tema que por supuesto ni don Gabriel ni don Jorge tienen la obligación de compartir, seguramente ellos tendrán otras preguntas y otras respuestas. Lo importante me parece a mí que es lanzar la mirada, la reflexión hacia adelante. Así es que, sin más, voy a darles el tiempo a cada uno de ustedes y va a empezar el doctor Jorge Rovira, más que, como ya dijimos, es profesor investigador en la Escuela de Sociología y en el Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad. Hace 21 años, en 1990 para estas fechas, estábamos celebrando en la universidad los 50 años de fundación de la Universidad de Costa Rica. Y para el mes de mayo estábamos en una actividad que resultó importante, como fue el 5º Congreso Universitario. No tan importante como quizás esperábamos, pero sí lo fue. Y desde luego muy lejanamente en su importancia con respecto al 3er Congreso Universitario. En aquella oportunidad presenté una contribución que titulé Reflexiones sobre el futuro de la Universidad de Costa Rica. Una contribución a la que le tengo, debo decirlo, un especial cariño, un especial afecto. De las cosas que uno va escribiendo, hay algunas que años después no está dispuesto ni a verlas, pero hay otras a las que le tiene un cariño especial, y esta es una de ellas. En aquel momento reflexioné sobre la Universidad de Costa Rica. Hoy voy a compartir algunas ideas, ya no sobre la Universidad de Costa Rica, sino sobre la Universidad Pública de Costa Rica. En consecuencia, voy a tratar 2 temas. Hubiera querido tratar otros, pero el tiempo es poco y además de eso suponía también la participación de Fernando. Entonces restringí lo más que pude para no excederme. Los 2 temas que voy a abordar son la idea de universidad pública, una noción revisitada, y en segundo lugar, los desafíos de la universidad pública costarricense, no en los primeros 50 años, que ya es demasiado, pero tan siquiera en los próximos 10 o 15 años tal vez. Esos son los 2 temas que voy a tratar. Y me voy entonces, de una vez vamos a conversar sobre el primero de ellos. La idea de la universidad pública, una noción revisitada. Y hay 3 preguntas que hacerse aquí. ¿Cuál es el alcance de la noción de universidad pública? ¿Cuáles son algunos valores capitales de la universidad pública? ¿De cuáles funciones principales hablamos cuando en la universidad pública pensamos? El primero de los temas, fundamentalmente centrado en la idea de la universidad pública, en cuál es el alcance de la noción de universidad pública. Tenemos una definición, si se quiere, trivial de la universidad pública. Una noción que sucintamente diría es aquella que recibe un soporte financiero mayoritario proveniente del Estado y por ello entraña un compromiso social. Sin embargo, pienso que podemos tener una noción enriquecida de la universidad pública. Y estas son algunas de las ideas que me parece que deberían estar dentro de esa noción enriquecida y revisitada. Desde luego, sí, ese soporte financiero mayoritario que proviene del Estado. Pero además de eso, verla como una producción, como una herencia generados por la sociedad costarricense. Un activo social, cultural y político, arraigado nacionalmente, no transnacionalmente,
en una época como la que vivimos, en donde la enseñanza universitaria es un servicio cada vez más transnacionalizado, que tiende a trasladarse a todas partes del mundo desde el centro, desde los países centrales de la sociedad contemporánea. Se trata entonces de un bien público acumulado. La universidad pública es una depositaria activa del patrimonio científico y cultural de la sociedad costarricense y en este sentido forma parte del sentimiento y de los valores y de las instituciones que afirman la identidad nacional. Está llamada a tener una dignidad especial que la universidad pública está en la obligación de enriquecer y de refrendar. Una universidad pública fuerte es un recurso precioso y lo seguirá siendo en cualquier sociedad contemporánea que quiera afirmar los valores de su identidad y de su prosperidad. Hay una tercera dimensión que quiero introducirle a la idea de universidad pública. La universidad pública es y tiene que ser un proyecto construido por actores y sujetos colectivos cada vez más amplios, que deben de ser cada día más y mejor consultados, y que en modo alguno dicho proyecto debe verse como algo restringido al interior de la universidad pública y de sus tres categorías principales, docentes, estudiantes y funcionarios. Es además un proyecto históricamente cambiante, requiere de prospectiva, actualización y replanteamiento periódicos con una perspectiva de largo aliento y a partir de valores. De modo que también esa es una dimensión y un componente que debe tener la noción de universidad pública, tener un proyecto, construirlo colectivamente y revisarlo. Y en cuarto lugar, la idea de la misión pública calificada históricamente de la universidad pública. Cuando pienso en la misión pública, tengo en mente una distinción. Primero, que pueden haber universidades públicas que hayan perdido su sentido de misión pública, que hayan sido penetradas desde afuera con connivencia dentro de ellas para subordinar su misión o una parte significativa de ella a intereses particulares. Segundo, que puede haber también misión pública en algunas universidades privadas, pero que esto no permea amplia y significativamente su quehacer. Hay algunas universidades privadas, pienso por ejemplo en las universidades de los jesuitas en toda Centroamérica, la Centroamericana de Nicaragua, la José Simeón Cañas de El Salvador, la Rafael Landívar de Guatemala, pero no permea esto todo su quehacer. La misión pública de la universidad pública se dirige a amplios sectores de la sociedad, es vigilante de ello, es una misión pública cuyos propósitos y alcances deben estar orientados al conjunto de la sociedad y tienen que ser revisados periódicamente. Permea además todo su quehacer. Esta sería la noción, la idea de universidad pública que quisiera introducir para eventual reflexión posterior, anclada sobre todo en la idea de proyecto de universidad pública y la idea de misión pública de la universidad pública, a partir de una herencia y de un producto histórico que hemos heredado. La segunda pregunta que me hago es cuáles son al menos algunos valores capitales que deberán orientar a la universidad pública en los próximos lustros. El primer valor, autonomía universitaria, autocrítica y responsable, que responde con transparencia sobre su misión y sobre su desempeño, en primer lugar a la sociedad y no meramente a las autoridades externas. Autonomía universitaria, autocrítica, que creo que nos falta muchísimo en todas las universidades públicas costarricenses, y responsable, responde
responde, pero responde sobre todo y en primer lugar a la sociedad. Segundo, compromiso con la sociedad costarricense en su conjunto, no con el mercado. Hay una tendencia a reducir la sociedad contemporánea, esto es llover sobre mojado, reducirla al mercado. Y eso penetra, ha ido penetrando todos los horizontes mentales, toda la vida cultural y también a la universidad y a la universidad pública. Compromiso con la sociedad costarricense en su conjunto, no con el mercado. Perspectiva de largo plazo que se nutre del pasado y se proyecta sobre el futuro, pero sobre todo desarrollar la capacidad en la universidad pública de tener una visión prospectiva. No ir detrás de los acontecimientos, ir adelante de los acontecimientos. Una visión prospectiva sobre las grandes tendencias de cambio de la sociedad y también de la universidad en la sociedad, atendiendo a los distintos sectores sociales y a sus demandas y a sus expectativas, eventualmente justificadas, eventualmente no, sobre la sociedad. Cuarto, humanismo biocéntrico apuesta activamente por la sustentabilidad. Se opone a la concepción antropológica reduccionista del Homo economicus. Quinto valor, compromiso con la igualdad de oportunidades, la reducción de la desigualdad creciente y en proceso de reforzamiento en el actual estilo nacional de desarrollo de Costa Rica. Costa Rica no solo se ha estancado en cuanto a la proporción de familias pobres en alrededor de un 20%, poco más o poco menos en los últimos 15 años, sino que es junto con República Dominicana uno de los dos únicos países de América Latina en la década del 2000, 2002-2009, que han experimentado un inequívoco deterioro en la distribución del ingreso. Durante la década pasada que acaba de terminar, la pobreza se ha reducido a distintos niveles en los distintos países de América Latina, la nuestra permanece estancada y es, junto con República Dominicana, los dos únicos países en donde la distribución del ingreso se ha deteriorado, según la CEPAL, en el Panorama Social de América Latina 2010. Compromiso entonces de la universidad con la igualdad de oportunidades, con la reducción de la desigualdad creciente y propone la equidad como un valor en su esfera de actividad. Pluralismo y tolerancia, ya sí dos valores clásicos. A la universidad pública, para decirlo, parafraseando al latinista o al pensador latino Publio Terencio, nada de lo humano le es ajeno, nada del humano le es ajeno. Homo sum et nihil humani alienum puto, decía Terencio. Sí, si lo tomamos para la universidad pública, nada de lo humano le es ajeno. Calidad y pertinencia en todas sus funciones respecto de la sociedad en su conjunto. No digo nada nuevo, pero que hay que compatibilizar estos valores con el valor de la equidad. Son estos los valores que me parece que deben orientar el trabajo de las universidades públicas en los próximos años. ¿Cuáles son las funciones principales de la universidad pública en las cuales estamos pensando? Hay tres en las que todos estamos de acuerdo que se han desarrollado en todas las universidades públicas desde el tercer Congreso Universitario. No hay mayor cosa que agregar. La enseñanza de las disciplinas y las profesiones, docencia en el grado y cada día más en el posgrado, la investigación científica, la producción de pensamiento y la creación artística, la extensión, ojalá bajo la nueva perspectiva de mucho mayor vínculo y de sensibilidad con los distintos sectores sociales. Pero hay una cuarta función que yo quisiera relevar, que es cada día más importante en la sociedad contemporánea, que es la de la consolidación y la reproducción ampliada de un espacio público en su dimensión social, cultural y política, en su sentido más amplio, en este caso de la política, de interés por la polis.
Un espacio público fuertemente deliberativo, que abre ventanas de conocimiento, de comunicación y de discusión con públicos diversos sobre la vida de la sociedad y sobre el proyecto de sociedad que quisiéramos los costarricenses, a partir, cierto, de los valores del pluralismo y de la tolerancia, pero con fuerte incidencia en el espacio público nacional. Esta es una idea habermasiana en el sentido de la importancia de tener en la construcción del espacio público espacios alternativos con respecto al Estado, en donde la sociedad, con respecto al Estado y también con respecto a los grupos de interés organizados. Espacios dentro de los cuales sea posible crear oportunidades de visiones diferentes, críticas, que pudieran distinguirse y aportar nuevos contenidos respecto de las visiones y mentalidades que trasiegan los medios de comunicación colectiva dominantes, las élites y los grupos de interés. La universidad ha venido haciendo esto. La Universidad de Costa Rica creó la radio universitaria a finales de los años 40. Tiene probablemente 60 o 70 años de atender de alguna manera esta función, pero hay que relevarla, hay que potenciarla, hay que visibilizarla y hay que, sobre todo, desarrollarla muchísimo más, porque va a ser cada vez más importante. La universidad lo hace, las universidades públicas lo hacen, tenemos la radio, tenemos el semanario, tenemos la televisora, hay programas como los desayunos de Radio Universidad que tienen ya 12 años, 11 años de estar, 15 años, 10 años, desde para las elecciones, si mal no recuerdo, Manuel, del 2002, fue en abril del 2001, tiene 10, 11 años y es probablemente uno de los programas que más invita a la atención del público para formar opinión en el país. Ese es un buen ejemplo, pero la universidad pública tiene que proponerse como una de sus funciones el fortalecer el espacio público a través de todos los recursos que tiene para potenciar el debate público alternativo, coincidente, etcétera. Me parece que esas son las 4 principales funciones. No hay nada nuevo, pero sí insistir en la importancia de esta última. ¿Cuáles son algunos desafíos que tiene la universidad pública en el primer cuarto del siglo XXI? En primer lugar, la producción colectiva de un proyecto de universidad pública como sistema. De universidad pública como sistema. No estoy pensando, lo digo de entrada, en ninguna macroestructura, ninguna superestructura que entonces aglutina a las 5 universidades públicas y que asfixia o pretendería eventualmente tener un superpoder. No estoy pensando en nada de esta naturaleza. Pero es que hay que tener en primer lugar un proyecto de universidad pública, porque hay otros proyectos de universidad privada y de lo que es la educación superior que están presentes hoy en la sociedad costarricense, pero en el mundo entero también. Un proyecto de universidad pública como sistema, con amplia participación, tanto de adentro de la universidad pública en la construcción de ese proyecto, como mediante consultas, no percepciones, consultas a los distintos sectores de la sociedad. Quizás sea el momento, y de nuevo soy cuidadoso, de pensar en un congreso de las universidades públicas de Costa Rica. Soy cuidadoso, los congresos a veces se desgastan mucho, tiene que ser pensado de una manera muy cuidadosa en que haya una gran participación en las distintas bases, pero que haya un proceso de elevación hacia algún foro relativamente representativo, pero un foro que tenga capacidad de reflexionar sobre lo que puede ser ese proyecto de universidad pública. Me parece que esto es fundamental en lo que va para los próximos 15 años. En segundo lugar, la conformación de un sistema universitario público crecientemente colaborativo y solidario entre sus partes. Repito, no se trata
de nuevas creaciones institucionales, de un nuevo tinglado suprauniversitario. Se trata, primero que nada y sobre todo, de amplias agendas colaborativas en múltiples actividades para la constitución de redes académicas entre las universidades públicas, con respaldo, eso sí, explícito como política institucional, con respaldo explícito multiplicado y de diversa índole a las iniciativas en esta dirección. Tampoco hay nada nuevo. Hay muchos esfuerzos en esa dirección, pero es que hay que potenciarlos, es que hay que desarrollarlos, es que hay que multiplicarlos. Es realmente importante insistir en lo que significa haber nacido con apenas 70 años de existencia la Universidad Pública Costarricense, contar con una entidad que desde hace aproximadamente más de 30, casi 40 años, tiene un carácter de coordinación con ARE. Esto es muy importante, pero tiene que potenciarse muchísimo más el trabajo desde las bases y el trabajo de respaldo a todo lo que es la colaboración entre las universidades públicas. Hay muchas universidades públicas en América Latina que no tienen la capacidad porque no han creado prácticas de coordinación, de colaboración y viven realmente con mucha distancia unas de otras. Costa Rica tiene un potencial que se ha ido generando y que se ha ido creando para precisamente tratar de multiplicar las iniciativas de colaboración, la creación de redes y los lazos y los vínculos que puedan hacer pensar en un sistema público universitario costarricense. Pienso, por ejemplo, en la maestría académica en estudios de la mujer entre la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Pienso en la revista de historia de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Y podríamos seguir enumerando cantidades de iniciativas, pero esto hay que potenciarlo. Se prioriza entonces la coordinación, la colaboración, las solidaridades y los desempeños en esta perspectiva. Se prioriza todo esto por encima de los tinglados institucionales nuevos. Tercer gran desafío, de nuevo, la consolidación de un espacio público de información, conocimiento y deliberación en el marco del sistema universitario público de Costa Rica. Creación, lo llamo subsistema, pero puede llamársele de otra forma, también una gran red, una gran instancia coordinadora de un subsistema de medios de comunicación colectiva del sistema universitario público de Costa Rica. La lucha en el terreno de las ideas, la lucha en la capacidad de influir y de recibir por parte de las universidades públicas va a ser una de las tareas capitales en los próximos 15 años, porque la lucha va a ser una lucha en términos de horizontes ideológicos, de horizontes de perspectivas de desarrollo en un mundo en el que ha pasado a ser absolutamente naturalizado todo lo que es el papel del mercado y su lógica operativa. El cuarto desafío es un nuevo envión para profundizar la democratización de la educación superior pública y el acceso a ella, así como para apuntalar la efectiva graduación de los estudiantes de zonas del país y de estratos sociales más desfavorecidos. Cuando uno lee el estado de la educación que ha preparado el Estado de la Nación, se da cuenta que las universidades públicas no han estado ignorantes o desatendidas de esta responsabilidad. Hay indicadores claros de que se ha desarrollado cierta responsabilidad, pero tenemos que profundizar esa tarea, llegar hasta donde los lugares a donde nunca ha habido jóvenes que hayan accesado a la universidad pública. Sí, muchas gracias. Y tenemos que multiplicar los respaldos para que no solo tengan acceso, sino para que también se gradúen esos jóvenes. Hay aquí en juego dos valores. El valor de la equidad, que debe acompañar al de la calidad, pero que debe de estar jugando también, y la legitimidad de la universidad pública.
La legitimidad de la universidad pública se juega no solo diciendo que tenemos académicos de primer mundo, sino que se juega también en la medida en que tengamos capacidad de incorporar con posibilidades a cualquier costarricense, esté donde esté, con todo el respaldo, no solo para accesar, sino para apoyarlo para que termine de graduarse y pueda insertarse con nuevas posibilidades y nuevas oportunidades en la sociedad. Voy terminando, Manuel. Nuevo, más hondo, perseverante y de largo plazo compromiso del sistema universitario público de Costa Rica con la mejora de la calidad de la educación primaria y secundaria. Estamos equivocados si pensamos, como lo decimos todos los días, este es un problema de la educación primaria y secundaria. Este es un problema que arrastramos, es un problema que cuando tengo que calificar los exámenes, la primera gran pereza que me entra es porque no puedo ni leerlos bien por la falta de ortografía. Ese es un problema del sistema de educación público de Costa Rica. No es solo de la educación primaria y de la educación secundaria. Si nosotros mantenemos esa concepción, vamos a seguir perdiendo todos, porque no van a llegar a la universidad pública el estudiante que suponemos que debe de llegar. Mientras tanto, hacemos una crítica y hacemos una cooperación, que la hacemos, pero una cooperación muy limitada, muy restringida. Por eso digo, nuevo, más hondo, perseverante y de largo plazo compromiso con la educación primaria y secundaria. Y el último de los grandes desafíos, internacionalización creciente del quehacer académico del sistema universitario público de Costa Rica, en asocio con las mejores universidades públicas. Ya existe una red, pero hay que potenciarla, y con los sistemas similares de América Latina y otras regiones. Generación y materialización, es decir, no solamente tenemos que seguir viendo al norte, vemos demasiado hacia el norte. Vemos demasiado hacia los países centrales, mandamos a sacar doctorados a las mejores universidades, eso no está mal, pero resulta que muchas veces vienen nuestros graduados y se convierten en apéndices de la ciencia que se produce en el centro, con muy poca capacidad de ver lo que tienen delante de sus narices, que es la realidad que tienen que investigar sobre su sociedad. De modo que tenemos que dar un paso adicional a la par de esos, generación y materialización de una nueva perspectiva complementaria de otras, no excluyente, de desarrollo institucional colaborativo en la dirección sur-sur. Y aquí hay un caso ejemplar que no se puede dejar de mencionar, que es el trabajo del Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica. Un instituto que está trabajando en África, cuya mirada es formar muy bien profesionales, pero que tiene una mirada sur-sur también. Una mirada sur-sur también. No digo única mirada sur-sur. Incorporar lo que va a ser fundamental en los próximos años, que son las relaciones sur-sur. No se olviden, no nos olvidemos que cuando estamos a la altura, ya voy a terminar, del año 2011, los dos países más influyentes y más importantes en cosa de 30 años, junto con Estados Unidos y otros, van a ser China y la India. Leía por allí que la crisis que ocurrió económica en el 2008, que no podemos comentarla, va a acelerar en aproximadamente 20 años el ascenso como primer mercado financiero del mundo a la China. No perdamos de vista esas indicaciones. Nuestro interés tiene que ser los vínculos también sur-sur. Con eso serían algunos de los desafíos. Muchas gracias. Ayer estaba hablando en el auditorio de Estudios Generales del pensamiento y la vigencia del pensamiento universitario de Rodrigo Facio. Tuve que, para preparar esa presentación ayer, dedicar un tiempo importante a leer y a tratar de situar
el pensamiento universitario de Rodrigo Facio. Al mismo tiempo que hacía eso, preparaba esta conferencia, lo que me puso en una situación bastante incómoda. Primero, me entusiasmé tanto con la lectura de las obras y de los discursos y de las intervenciones de Rodrigo Facio que le quité tiempo a la preparación de esta otra intervención. Pero tal vez, y esto es lo importante, creo yo, de comentar con ustedes, es que esa reflexión sobre el pensamiento de Rodrigo Facio me situó y me introdujo a lo que quería decirles hoy. Y la conclusión es un poquito complicada. En algunos aspectos casi que retomo la exposición de don Jorge, pero sí hay algo que me perturbó. Y es la pregunta: aquella universidad que surgió del pensamiento lúcido de muchos universitarios en los 40s y en los 50s, ¿es la universidad que tenemos? ¿Es la universidad que tenemos a la que ellos aspiraron? Y el punto fundamental, o la conclusión fundamental a la que llego, es que en casi todo, o en mucho, a pesar de los aciertos, la tarea está pendiente. Y la tarea está pendiente por muchas razones. Creo que una de ellas es que nos hemos olvidado del sentido mismo de universidad pública. Y por eso yo creo que el llamado de atención que hace el doctor Rovira es fundamental. Creo que en este momento, no me atrevería yo a decirlo como lo voy a decir ahora, y sin embargo lo digo, de que tenemos que mirarnos como institución muy en las raíces y en los fundamentos de la institución de educación superior pública. Hemos sido bombardeados por algunos elementos importantes: la relación con la producción, la relación con el empleo, la participación en el desarrollo nacional, la internacionalización, no en el buen sentido que Jorge ponía, sino en el otro que está más ligado a la mercantilización de la universidad. Estamos sometidos a tal bombardeo que ese sentido propio de institución pública, para poder salir adelante, y ahí coincido totalmente con Jorge, insisto, tenemos que reafirmarlo. Y reafirmarlo pasa por muchas cosas, porque reafirmar ahora y en los próximos 40 años ese sentido de universidad pública frente a esa idea que tuvieron en los 40s y en los 50s, gente como Rodrigo Facio y quienes lo acompañaron en la reforma universitaria, evidentemente es otra. Pero hay algunos elementos importantes que tenemos que pensar y tener en cuenta. Lo que les voy a comentar entonces viene de esa preocupación que surge de la lectura de Rodrigo Facio. En primer lugar, de la lectura del capítulo sobre educación superior en el tercer informe sobre el estado de la educación. Y tercero, una consideración de algunas experiencias, o más precisamente algunas frustraciones de una gestión de 8 años como rector de esta institución y como parte de un sistema universitario que, como vamos a ver, tiene algunas características preocupantes. Primero, este sistema universitario, aunque me estoy metiendo en la próxima mesa redonda, ya don Jorge también lo introdujo, este sistema universitario, y cuando hablo de sistema universitario es el público y privado como conjunto de instituciones
terciarias es diverso, es complejo y es diverso de muchas maneras. 51 universidades privadas y 5 universidades públicas. Aquí ahora tengo cuidado de no caer en el pecado de hablar de 4 universidades públicas. Un sistema con un tamaño de instituciones, desde los 35,000 estudiantes de la Universidad de Costa Rica hasta algunas universidades privadas que no llegan a 1,000 estudiantes. Y que sin embargo, todas, la de 35,000 y la de 1,000, exigen el mismo respeto, la misma consideración como instituciones universitarias. Que lo merezcan es otra cosa, pero lo exigen. Un sistema diverso en la gestión de las instituciones. No podemos decir ni siquiera en el sector público que tenemos un modelo de institución universitaria que nos inspire a todos. Cada uno como que maneja su propio modelo y su propio sentido. Y además, una dificultad fundamental de acceso a datos. Un sistema el cual como que lo olfateamos y podemos hablar de él sin ninguna propiedad. Aún los datos de las instituciones públicas son incompletos y en muchos casos difíciles de obtener. Segundo, no son comparables. Gracias, señor director del Consejo. Tercero, no queremos hacerlos comparables. Cuarto, para poderlos comparar, tenemos que estar seguros de que son datos verdaderos. Yo me atrevería a decir, sin calificar ni a instituciones, ni a públicos, ni a privadas, que además esos datos no son necesariamente verdaderos y sufren manipulación política. Tenemos una gigantesca oferta de carreras. Si no me equivoco, las que están repertoriadas en el estado de la educación son 1.169 diferentes ofertas, más o menos un 58% en las universidades públicas y un 42% en las universidades privadas. Pero esa oferta será tan diversa como el número lo dice. Ya veremos que no es así. Tercero, volviendo a las carreras y esa oferta, en las universidades públicas hay en el conjunto, una distribución en todas las áreas del saber, más o menos, hay ciertos picos en esa distribución. En las universidades privadas se concentran en 3 carreras: las carreras sociales, las carreras de ciencias económicas y de educación. Por ejemplo, algo que me parece a mí fundamental en el momento en que está el país: las carreras de ciencias básicas solo se ofrecen en las universidades públicas. No hay una sola carrera de ciencias básicas en las universidades privadas. Y esto significa algo. Finalmente, un sistema de calidad muy diversa. ¿Cómo vamos a medir esa calidad? Podemos hacer algunos ensayos de calidad ligados a producción científica, a reconocimiento internacional, a rankings, mejor no entremos en eso, a acreditación. Es importante notar que 2/3 de las carreras acreditadas son de las universidades públicas, solo 1/3 son de las universidades privadas, aunque hay mitad y mitad. El número de carreras públicas, sin embargo, acreditadas, es muy bajo. Representa un poquito más del 5%. Y otra cosa interesante, todas las universidades públicas, bueno, la Universidad Técnica Nacional aún no,
Entonces, las 4 universidades públicas más viejas tienen carreras acreditadas, todas, hasta la Universidad Estatal a Distancia, ahora que las carreras a distancia entran dentro de los procesos de acreditación. De las universidades privadas, 7 de 51, solo el 14% tienen carreras acreditadas. De modo que la tarea en ese espectro de calidad es compleja. Segundo, ¿qué grado de articulación tiene ese sistema de educación superior nacional? Puesto que yo creo que uno de las grandes deudas que el sistema tiene con sus aspiraciones ya de muchos años es la de articularse como sistema. Sí, hay un esfuerzo ya de 40 años en el CONARE. Las universidades públicas están tratando y han tratado de articularse. Sin embargo, la situación es digna de verse con mayor cuidado. Vean que hay un concepto de autonomía que hemos manejado hasta el momento, que merece estudiarse más profundamente. Ha tenido como efecto colateral, por un mal entendimiento de esa autonomía, de dificultar esa articulación en el sector público. Vean ustedes cómo, y estos ejemplos son importantes, el CONARE surge en ejercicio de la autonomía universitaria. Es decir, que bien concebida esa autonomía, la articulación y el ceder, entre comillas, autonomía para esa articulación es posible. Ese es un ejemplo. El segundo más reciente es la creación misma del SINAES. Las universidades públicas, invitando a 4 universidades privadas, deciden ellas mismas, en ejercicio de su autonomía, crear un mecanismo de rendición de cuentas y de control de calidad, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Se hace con carácter voluntario, no obligatorio, pero es un ejercicio de autonomía de las instituciones. Y la invitación a las universidades privadas forma parte de ese ejercicio de autonomía. Cuando yo comencé mi carrera de gestor universitario en diciembre del 81, como vicerrector durante la administración de don Fernando Durán, el centro de la discusión universitaria era la famosa comisión que estaba investigando las universidades públicas, y el gran peso era la duplicación de la oferta académica y la exigencia nacional para que racionalizáramos esa oferta. Y recuerdo que el trabajo hecho en ese momento, o en esos 2 años de trabajo frente a la Comisión Legislativa de las Universidades, fue importante ideológicamente y conceptualmente. Sin embargo, rápidamente en el camino, esa exigencia de racionalización se esfumó. La razón es muy simple, y fue el surgimiento de las universidades privadas. ¿Cómo nos iban a imponer a las públicas, autónomas, un proceso de racionalización si el resto del sistema es totalmente irracional? Para ponerlo de alguna forma. Yo creo que ahí entonces hay una aspiración perdida fundamental. Y sí, hay algunos programas interuniversitarios tímidos. Ahora hay hasta una sede interuniversitaria, timidísima, me atrevería a decir. Si bien porcentualmente ha aumentado su número de estudiantes, puesto que, si vemos las estadísticas, ha pasado de unas pocas decenas a un poco menos de 1 millar, que en términos
porcentuales es un crecimiento gigantesco, sigue siendo, si no me equivoco, en este momento una operación de 900 estudiantes. Por lo menos esos son los datos que están en el informe del Estado de la Educación. Articular la investigación. Otra aspiración fundamental y muy vieja. Sí, hay algunos ejemplos, la revista de historia entre dos instituciones, el CENIBIOT como mecanismo interuniversitario e interinstitucional, el SENAT mismo, que todavía estamos esperando que despegue. Sin embargo, colaboramos más con grupos extranjeros que con grupos nacionales. Y hay una práctica de colaboración añeja, bien fundamentada, muy ligada a la disponibilidad de recursos para investigar y una ausencia de práctica de trabajo conjunto interinstitucional. Las cosas están comenzando a cambiar, seamos justos. Los fondos interinstitucionales que existen ahora, producto de la bonanza financiera del FES y manejados por CONARE, permiten, pero todavía son excepciones. Yo creo que ese proceso de articulación no puede seguir siendo un proceso llevado y movido por las voluntades institucionales individuales. No puede ser tampoco un proceso ligado a una planificación un poco difuminada, un poco gris en el sistema público de educación superior. Tiene que haber, para el conjunto de las instituciones de educación superior, definiciones políticas muy claras. El CONARE tiene que asumir ese papel. Y no es un papel que mengue la autonomía de las instituciones. Al contrario, es un papel que, en ejercicio de esa autonomía, nos lleva a decidirnos a hacer las cosas conjuntamente. Perdón, en Costa Rica no hay masa crítica para mucha de la oferta académica que tiene la educación superior pública. Con costos en algunos casos, y aunque hiera algunas susceptibilidades, uno puede decirlo con propiedad, hay pocos recursos calificados para ofrecer doctorados de calidad y sin embargo esos doctorados abundan. Y hemos sido incapaces de poner esos recursos institucionales juntos para tener mayor impacto. Finalmente, hay para mí una convicción, tengo una convicción de que frente a estas exigencias, la estructura académica misma de la institución se quedó corta. Estamos hechos para ser archipiélago. Tenemos una estructura institucional que promueve el archipiélago. Y ahora es un archipiélago más complejo, porque no es el de Rodrigo Facio en el seno de la UCR, es un archipiélago bastante más complejo. Un archipiélago, como les decía, de islas, muchas de ellas casi inhabitadas. ¿Cuál es el reto? Comenzar a operar como sistema, ni más ni menos. Es la única manera que podemos estar a la altura de los retos de esta primera mitad del siglo XXI. No hay otra forma de hacerlo. No me atrevería yo a decir, como algunos pensadores franceses, que la universidad francesa hay que refundarla y que la universidad costarricense pública habría que refundarla. Creo que tenemos suficientes elementos y un marco jurídico lo suficientemente fuerte para permitirnos hacer y dar el paso siguiente. Y un paso fundamental
es ampliar la cobertura. Y ya no es un problema de abrir más sedes regionales. No es solo un problema de fortalecer las sedes regionales actuales. Yo en cierto momento como rector le hice una propuesta al rector de la Universidad Estatal a Distancia, que al principio no me la tomó muy en serio. Después yo insistí sobre la seriedad de mi propuesta ante la ausencia de respuesta de ese otro rector, el rector de la Universidad Estatal a Distancia. El proyecto a mí se me cayó y era algo muy simple. Era lograr un acuerdo para que toda la oferta académica de la Universidad de Costa Rica tuviera una opción a distancia ofrecida por la Universidad Estatal a Distancia. No vamos nosotros a ponernos a desarrollar lo que ya ellos tienen bien desarrollado. Comencemos a trabajar como sistema. Y logremos con eso, poco a poco, ir creciendo, ir aumentando la cobertura y sobre todo aumentando la equidad. Usemos las tecnologías disponibles y no es una cuestión de TICs, no, es mucho más que eso. Es una voluntad de buscar nuevos medios de enseñanza, tener nuevas estrategias, mezclar lo presencial con la educación a distancia, tratar de pensar nuestra oferta académica diferentemente. Creativamente hay un montón de cosas que pueden ofrecerse en formas no presenciales. Y aumentemos la capacidad de las instituciones, compartiendo lo que sea compartible. Yo siempre vi con recelo la presión de las comunidades por tener más centros académicos, la presión de la misma universidad por llenar nichos en que, entre comillas, las otras universidades públicas no llenaban. Yo creo que desde esa perspectiva, las sedes universitarias regionales deben ser todas sedes interuniversitarias. No es tan difícil. Si hay voluntad, eso se puede hacer. El reto de la cobertura, el reto de la equidad es un reto fundamental. Vean ustedes que en este momento solo el 50% de los bachilleres de los colegios públicos logran entrar al sistema universitario público. 50% queda fuera. Y no estoy pensando de el otro grupo que no se gradúa de bachiller y que entra en una situación un poco de arenas movedizas en su ingreso a las universidades. Tenemos capacidad para absorber más si esa absorción es interinstitucional. Último punto. Simplifiquemos y cambiemos radicalmente la oferta académica. No tiene sentido que el sistema público ofrezca 635 opciones de carrera. Vean ustedes, hagan un cálculo simple de número de recursos humanos en las universidades públicas y el número promedio de recursos humanos, profesores, que habría por oferta académica. Si quisiéramos hacer las cosas simples, no las hay suficientes. Segundo, dentro de este problema de la oferta académica, no podemos seguir con carreras, cursos, programas que son propiedades personales y no institucionales. Crear una nueva opción de curso en una escuela consolidada o en una facultad consolidada es una batalla campal que casi siempre pasa por la pensión o la muerte del dueño del profesor, del dueño del curso que hay que desplazar para crear un curso nuevo.
y los contrasentidos en que nos encontramos carreras sin demanda, con contingentes académicos numerosos y fuertes. Y cada vez más complicamos las exigencias y los requisitos en nuestros programas académicos. Los estudiantes tardan 8 años en hacer un bachillerato, 9 en hacer una licenciatura. ¿Por qué? Si hay esa eficiencia, deberían durar 4 años y medio en hacer el bachillerato y 5 años y medio en hacer la licenciatura. La respuesta es simplísima: no tenemos estudiantes de tiempo completo. Son estudiantes que matriculan 12 créditos. ¿Por qué matriculan 12 créditos? Porque saben que es la carga académica manejable. Y nuestros programas exigen entre 18 y 20 créditos por semestre. O sea, nuestra estructura es una estructura que expulsa, es una estructura que va por la sobrecarga académica, que va por la inflación de los requisitos de cursos. Creo que hay una exigencia hacia la simplificación, hacia la esencialización y sobre todo a el aprovechamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TICs, para buscar nuevas formas de entregar conocimiento, como dicen los del norte, nuevas formas de acercar el estudiante al conocimiento y a los cursos, simplificándonos, esencializándonos y sobre todo, y esto es lo más radical que propongo, manejando los recursos institucionales institucionalmente, destruyendo los feudos y racionalizando el manejo institucional. Muchas gracias. Bueno, podemos empezar con estas dos participaciones. Dirigida a los dos ponentes, dice: atenta contra la autonomía universitaria la intromisión de instituciones como la Contraloría y la Procuraduría, la Sala Constitucional, esto sin detrimento del sano control y la rendición de cuentas. Hay un punto medio, es lo que preguntan. La segunda es dirigida a don Jorge Rovira: cómo hacer realidad la democratización de la universidad cuando la enseñanza primaria y secundaria son preocupantemente desiguales. En su opinión, ¿qué puede hacer la universidad pública en forma adicional a la formación de docentes? Este es don Jorge, y esta supongo que debe ser para los dos. Dice: ¿por qué, siendo la inteligencia vital, biotropismo, biopsiquismo, biotilismo, la más esencial y necesaria, las universidades públicas no las trabajan concretamente? Por ejemplo, conductas vitales. Esta es otra para los dos. Y una más dirigida a don Gabriel Macaya. Una para don Gabriel Macaya, ya que pronto debemos hacer congreso universitario, ¿serían temas de congreso lo que usted ha planteado? ¿Quieren contestar en la misma, en el mismo orden? Hay una adicional, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Ha mermado el rendimiento, calidad del estudiante que ingresa a la Universidad de Costa Rica? Si es esto un impedimento para la historia o el futuro de la institución, esta está dirigida a don Jorge Rovira. Entonces, bueno, esta sobre la autonomía, no sé. Ok, adelante. Yo personalmente creo que la universidad ha permitido a lo largo de su historia una intromisión cada vez mayor de órganos externos
que ha llegado ya a términos intolerables. Ahí yo quisiera ser muy, muy claro. Y no es una cuestión de rendición de cuentas. Yo creo que paralelamente a esa mayor intromisión, paradójicamente ha habido una cada vez mayor rendición de cuentas y transparencia. Yo creo que el precepto constitucional respecto a la autonomía universitaria, que en nuestro caso es bastante extremo, significa muchas cosas que no se han querido entender. Y yo creo que debemos todos los universitarios tomar conciencia de esa autonomía y de lo que significa esa autonomía y de las responsabilidades que esa lectura estricta del concepto, como está en la Constitución costarricense, lleva. Y ahí está lo interesante, esa capacidad de darnos nuestra propia organización, de darnos nuestra propia manera de realizar nuestra gestión, es lo que en ciertos momentos ha permitido un desarrollo interinstitucional importante. Esa capacidad de darse su propio gobierno, hay que leerla correctamente. Y si nuestro propio gobierno implica trabajar cada vez más interinstitucionalmente, el trabajar interinstitucionalmente no es una pérdida de autonomía ni de identidad institucional. Al contrario, es un fortalecimiento de los principios fundamentales de la institución. Tiene usted una pregunta concreta, si quiere. Hacer un congreso universitario. Ahí yo tendría las mismas aprehensiones que don Jorge. Yo creo que esto que estamos haciendo ahora es uno de los mecanismos fundamentales de diálogo y de desarrollo de la identidad institucional. Pretender que un congreso suplanta esto es perder totalmente la perspectiva de lo que es la universidad. Y yo creo que cada vez más tenemos que darnos cuenta de muchas cosas. Primero, que tenemos una riqueza de mecanismos internos de discusión que casi nunca aprovechamos. Y que lo que aprovechamos son más bien los mecanismos formales. Con todo respeto por los señores miembros del Consejo Universitario, yo creo que tenemos que ir mucho más lejos. Y en tanto nosotros participemos en estos procesos internos, más fuertes seremos y más fácilmente podremos interactuar hacia afuera. A mí, sin embargo, me frustra un poco el que esta reunión no se haga auditorio desbordado. Es muy frustrante. Fue muy frustrante ayer estar en un homenaje a Rodrigo Facio, en el que en ciertos momentos éramos más los ponentes y la familia de don Rodrigo que los participantes en la actividad. Yo creo que tal vez me voy a desdecir, espero que mucha gente vea esto en medios no tradicionales y que lo que, y aquí soy arrogante, hayamos dicho, lo pueda oír y ver mucha gente por internet, por la radio, por la televisión. Tenemos que trascender las pequeñas capillas. No pretendo volver a reuniones masivas de 24,000 estudiantes y 6,000 funcionarios universitarios todos juntos, ni tampoco esos sistemas complejos de delegación. Pero decía Claudio Gutiérrez muy amargamente que uno de sus grandes fracasos como rector fue haber cedido la existencia de la asamblea universitaria por las asambleas representativas.
Muchas gracias. Don Jorge. Sí, hay varias preguntas. Una, la que tiene que ver con la Contraloría, con los otros organismos de Estado con los cuales la universidad tiene que relacionarse y rendir cuentas. Yo suscribo las observaciones y los comentarios que ha hecho Gabriel Macaya. Sí pienso que si vamos a avanzar, si se pudiera avanzar hacia esa idea de un sistema universitario público de Costa Rica, allí también va a haber que dar una cierta lucha, una cierta pelea que se irá clarificando conforme se vaya avanzando en esa dirección para flexibilizar los mecanismos de las instituciones hacia afuera y entre las propias instituciones, porque hay muchos amarres y muchas dificultades que, digamos, dificultarían esa idea de un sistema universitario público para aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos, a veces limitados en ciertas áreas, pero que unidos pueden ser de mucha utilidad. Entonces creo que allí, en los próximos años, si esta idea va arraigando y va prosperando en el seno de CONARE y entre las universidades, es muy probable que haya que dar una serie de luchas en los órganos correspondientes que pudieran llegar a frenar este empeño. Hay una pregunta que dice así: ¿cómo hacer realidad la democratización de la universidad cuando la enseñanza primaria y secundaria son preocupantemente desiguales? ¿Qué puede hacer la universidad pública en forma adicional a lo que ya hace en términos de formación de docentes? Bueno, este es ciertamente uno de los temas, un tema principal para los valores que tiene la universidad y que debiera tener y reforzar para disminuir la desigualdad y procurar la equidad. Vean ustedes que nosotros hemos creado una serie de mecanismos como son el examen de admisión que tiene una larga trayectoria desde el año 1957 que el doctor Gonzalo Adis empezó a trabajar en el examen de admisión en lo que era entonces el Departamento de Investigaciones Psicológicas, que luego llegaría a ser el Instituto. Es algo cuidadosamente elaborado, muy probado a lo largo de los años, y nosotros nos hemos afincado en la idea de toda una serie de mecanismos para asegurar que la gente que entra a la universidad, para decirlo como lo dice el Instituto, se puede predecir que van a tener una cierta trayectoria. Pero el problema que tenemos allí es que yo creo que hay que dar un paso adicional. Hay que dar un paso adicional que lo están dando en distintas partes del mundo. Y me refiero a una obra en particular y una persona en particular que a mí me ha causado muy buena impresión, que es Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués de la Universidad de Coimbra, en cuyo trabajo sobre la universidad él insiste en un punto que creo que hay que empezar a pensar, que son acciones afirmativas, que son mecanismos para procurar que también sectores en una situación de desigualdad manifiesta. A mí me han dicho personas aquí en la universidad, hay cantones, distritos en que no ha habido nunca un solo estudiante que ha tenido acceso a la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo pienso que hay ahí el conflicto entre la búsqueda de la calidad, que es fundamental para la universidad pública y en la cual no se puede ceder fácilmente, pero también el compromiso con la equidad. Y eso hay que buscarle una solución para asegurar más acceso de sectores, de jóvenes que se encuentran en una situación muy debilitada en la formación que reciben y en las condiciones socioeconómicas en las cuales viven, para que tengan acceso a la universidad pública y sean apoyados para que lleguen no solo a acceder a la universidad pública, que lleguen a graduarse también en la universidad pública. Eso para nosotros es fundamental, no solo por los valores que tenemos
sino también por la legitimidad que debe de tener la universidad pública en el conjunto de la sociedad costarricense. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo no tengo una respuesta, creo que habría que averiguar bien cómo se puede hacer, pero sí habría que destinar iniciativas y recursos para que jóvenes empiecen a ingresar en condiciones relativamente excepcionales, pero apostando a que de esa manera podemos también tener un impacto de mediano y largo plazo que favorezca los valores que deben orientar la acción de la universidad pública. Dice que se ha mermado el rendimiento, calidad del estudiante que ingresa a la Universidad de Costa Rica. Se trata de una pregunta que habría que responder con datos. Yo no los tengo, no la puedo responder. Habría que medir con toda claridad qué pasa qué ha pasado, y quizás habría allí algunos estudios en el transcurso de los últimos 20 años, cómo ha ido, digamos, desenvolviéndose el tema del rendimiento calidad con respecto al pasado. Ahí, digamos, no respondo porque no tendría yo criterio, nada más que criterios muy de impresión. Con las generaciones más viejas solemos decir que el bachillerato que se daba en los años 60 y hasta finales de los años 60 era un bachillerato muchísimo mejor formado, muchísimo más adecuado. Lo cierto también sí es que el docente que hoy tiene la educación secundaria, el docente que hoy tiene, quizás amerita una formación o identificar una serie de problemas, de lagunas que tiene en algunas áreas, por lo menos, matemáticas es obvio, y que eso reproduce los problemas que tienen los estudiantes cuando ingresan a la universidad. Pero se trata de una respuesta que tiene que ser fundamentada empíricamente con los estudios que hace la universidad al respecto para poder hacer ese tipo de evaluación. Creo que es importante situar el problema de acceso a la educación superior pública en su verdadera dimensión. No es los números que se pueden dar, y yo digo uno, son engañosos. El panorama completo es el siguiente. En el 2010, 2009-2010, había 40.000 estudiantes como matrícula final en el último año de la educación media. 40.000. De esos 40.000, 34.000 presentaron el examen de bachillerato, y ahí 6.000 quedaron fuera. De esos 34.000 que presentaron el examen de bachillerato, 29.000 solicitaron ingreso a la educación superior pública. De esos 29.000, solo 23.000 aprobaron el bachillerato. El examen de bachillerato. O sea, quedaron fuera. Y de esos solo 12.000, de ahí viene el 50% que yo cité, entra o es admitido en la educación superior. Pero fíjense que es 12.000 de 40.000. La situación es bastante más compleja y crítica. Y por eso quise corregir cuando se presentó esa preocupación del acceso para ponerlo en su verdadera dimensión. Porque claro, de los que son realmente elegibles, entra la mitad. Pero, ¿y los otros 2/3 que quedaron fuera? Yo creo que es ahí a donde está el problema. Seguro van a la universidad pública. Privada, perdón. Bueno, dicen que todo traductor es un traidor, porque muy pocos se ajustan a lo que realmente los autores dicen, pero los moderadores que intentan hacer resúmenes de lo que se dijo ya no tienen calificativo, ¿verdad? Entonces, no voy a caer en eso, simplemente quiero agradecerles al doctor Gabriel Macaya y al doctor Jorge Rovira por sus ricas exposiciones. El doctor Rovira dice que está disponible las láminas de su presentación, y yo creo que nos dejan pensando acerca de un montón de cosas que seguramente también la idea
de suscitar debate, seguramente se completará con las posteriores mesas redondas. Pues muchas gracias por su participación y les invitamos a la siguiente mesa redonda a las 3 de la tarde.